para darnos un panorama más que autorizado de un sector que nos preocupa mucho y que está bajo las órbitas de nuestras responsabilidades de supervisión. También entiendo que en algún momento se va a sumar la doctora Laura Vincenz, que propuso Diana Conti. Quiero decirle que esta reunión se hace a instancias de la comisionada Diana Conti y la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, que tienen la responsabilidad institucional de supervisar en nombre del Comité Nacional todos los lugares de encierro donde haya personas de la tercera edad, y nos preocupa fundamentalmente en el marco de esta pandemia del COVID-19 lo que está ocurriendo en geriátricos y otros lugares que pudieran tener a personas de tercera edad en situación de encierro, con lo cual, para nutrir nuestro accionar, para enriquecer nuestra mirada y sobre todo para fortalecer nuestro rol institucional, a instancia de estas dos comisionadas, invitamos al doctor Semino a tener esta charla. Le damos la posibilidad de hacer una introducción y luego le iremos haciendo preguntas. Quiero decirle que va a coordinar la charla Bruno Pandolfo, que va a ir dando la palabra, ordenando un poco la secuencia de la conversación, y el resto iremos apuntando todo lo que consideramos podemos apuntar para fortalecer nuestro accionar. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, doctor Eugenio Semino, y quedamos a la espera de su aporte introductorio. Bueno, al contrario, el agradecido y mucho soy yo. Me toca hoy trabajar en el área de garantías de la Defensoría del Pueblo en relación a tercera edad, lo vengo haciendo hace muchos años. Estoy presidiendo también la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Y estamos asistiendo tal vez a una de las situaciones más difíciles respecto a lo que es una vida difícil, que es la del adulto mayor en la sociedad moderna y en particular en nuestra sociedad. En términos de lo que hoy nos compete, que son las residencias de larga estadía, como se las llama ahora, o geriátricos u hogares, más allá de las denominaciones, aparecen como instituciones totales que tienen todas las patologías de estas con la fragilidad de quienes la habitan. Hoy tal vez voy a hacer más referencia a la experiencia de haber trabajado durante 10 años post-dictadura en lo que es el área de discapacidad y tercera edad, que estaban asimiladas, aparecían como una misma cuestión, obra y gracia también del concepto que tenía la dictadura de unos y otros. Administré esos hogares con alrededor de 3.000 residentes durante 10 años, ya hace 30, y hoy tenemos los mismos problemas estructurales que se potencian y desnudan a través de la situación excepcional de la pandemia. Yo creo que hay algo que tenemos que tener presente para avanzar sobre qué está pasando. Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad. Me parece que esta crisis tiene que desentrañar esas verdades y hacerlo muy rápidamente, porque no tiene tiempo de espera el que ya acumuló la suficiente cantidad de juventudes adentro.
tenemos que interpretar en primer lugar qué es una comunidad geriátrica. Hay una visión desde afuera de la internación geriátrica particular, a veces desconocida. Hay prejuicios. Los de mi generación tenemos a su vez cuestiones ancestrales metidas adentro de cómo era nuestra estructura de familia, que ya no lo es, y cómo eran los sistemas de cuidado, que me parece que ahí hay un tema no menor. En geriatría no se cura, se cuida, y esto es desafiante a un paradigma que es muy positivista. Es decir, si yo tengo una patología, si tengo un problema agudo, voy al sistema, voy al médico, y el médico, el sistema, va a hacer algo para curarme. La mayoría de las patologías que tenemos los viejos son crónicas, por lo cual tienen la característica de necesitar cuidados, tienen la particularidad de ser muchas de ellas degenerativas y progresivas. A esto hay que sumarle que la concepción de la geriatría y la gerontología clásica fue muy biologicista, casi lombrosiana, y se suponía, y suponen algunos todavía, que tenemos la edad de nuestras arterias. Y a veces, bajo esto, se escudan malos tratos, abusos, absolutamente encubiertos, que globalmente yo diría que están dados por la negación de nuestros deseos. Cuando se arriba a la internación geriátrica es porque desbordaron todos los sistemas de atención en domicilio, que son bastante primitivos en Argentina y en muchas otras sociedades llamadas también del primer mundo. En general, casi como un mandato sacralizado, la que sigue cuidando es la mujer por solo condición de ser mujer. Una de las formas de explotación más brutal por el género. La cuidadora informal, en el 90% de los casos, es una mujer, y encima una mujer pobre, y desde hace algunos años, en Argentina, una mujer migrante, que hace lo que puede, y que se deteriora como puede, al mismo ritmo del deterioro del residente o del paciente que está atendiendo. Este es un fenómeno, lo hablé mucho con quienes trabajan el tema de género, porque es un fenómeno poco visualizado. Es un fenómeno de explotación realmente muy significativo. Decía que esa mujer pobre cuida como puede y se deteriora.
llega un momento que la situación de esos cuidados a nivel de domicilio estén protagonizados esto, por una cuidadora informal, y perdón por feminizar el término permanentemente, que a veces es una familiar y a veces ni lo es. Ustedes recordarán en Mar Adentro la figura de la nuera que cuidaba al cuadriparésico, y era la única que no opinaba, nadie le preguntaba qué hacer frente a la voluntad de quien cuidaba. Y esto pasa todos los días. O si no, los de clase media hacemos una vaquita y contratamos a la señora que cuidaba a doña Juana de la otra cuadra. Esto sería un capítulo aparte para referirlo en otro momento. Simplemente lo tomo como introductorio. Ese sistema de cuidados en un momento desborda. Sobre todo cuando a quien se cuida inexorablemente va a tener grados de dependencia mayor, y que a veces se asocian las pérdidas cognitivas, las demencias. No puede ser contenido dentro de ese esquema, y ahí estalla, o estalla la cuidadora, o estalla el núcleo familiar. Esto lo vemos diariamente, ¿eh? La Defensoría vienen familias, todos peleados entre sí, para ver qué hacer con el abuelo o con la abuela. Se ha tratado tipo a ese ser humano como una cosa. Es decir, nos lo tenemos que sacar. Vale decir que la internación geriátrica no la resuelve la voluntad o la racionalidad de un acuerdo del núcleo familiar, sino que se da por la compulsión que genera ese estado de cosas. Y esto lleva a que se haga de una forma precipitada, no trabajada, en muchos casos sin el consentimiento del adulto mayor, en muchos casos con el engaño del adulto mayor. No, viejo, te llevamos unas semanas para que te rehabilites, y vuelven cuando se murió a buscar la radioesfítica. Esto es moneda corriente y es una forma aceptada y naturalizada socialmente. ¿Qué pasa con la otra pata de esta cuestión, que es el establecimiento al cual se acude? Establecimientos geriátricos en la Argentina surgen en el 71-72, paralelos al PAMI y PAMI dependiente. Un primer médico, no vale mencionar al protagonista, que tuvo una pequeña primer red de geriátricos. Él, después de algunos años, abandonó esa actividad y se dedicó a tener establecimientos de primer nivel privados. Pero el resto fue surgiendo de desprendimientos de ese primer núcleo, teniendo siempre, desde el punto de vista comercial, si se quiere,
una demanda fija, que eran los beneficiarios del pago. Ergo, nunca la actividad se desarrolló empresarialmente o en forma competitiva, fueron más empresas familiares, dando una prestación media en relación a las exigencias del propio instituto, con pagos siempre por debajo de los costos reales, con una corrupción instalada como parte de los costos, y esa estructura que se mantiene al día de hoy, que estamos hablando, apareció un fenómeno nuevo en los últimos 10 años, que son algunos grupos que concentraron varios geriátricos de buen nivel en la hotelería, y ahora vamos a referir a algunos hechos que hemos visto en las últimas semanas, y también algunos pocos que están más relacionados a negocios inmobiliarios y gran hotelería de futuro, que desarrollaron grupos financieros. Poco tienen que ver con la geriatría y la gerontología tradicional. Hay a nivel de país 150.000 camas, hay alrededor de 3.800 establecimientos habilitados con distintas características. Se habilitan en muchos casos por jurisdicción. La habilitación en la mayoría de los casos es más del tipo edilicia que relacionada con la atención. Se clandestinizaron y se clandestinizan permanentemente una enorme cantidad de estos lugares, por lo cual suponemos que como mínimo hay alrededor de 1.000 clandestinos. Yo le decía a Diana hace algún tiempo que algún tiempo antes que pasen los hechos que después vinimos viendo, que los habilitados eran bombas de tiempo y los clandestinos, los truchos, eran minas subterráneas. Unos y otros en algún momento iban a explotar. Sobre algunos podíamos intervenir más, los habilitados, y los otros simplemente iban a explotar en momentos inciertos y en lugares que no conocemos. Por lo cual lo que se puede hacer lo que se podía hacer de prevención es mucho menor. La particularidad de estos establecimientos, la internación geriátrica tiene dos costos centrales: la comida y el recurso humano. Esta parte en la mayoría de las jurisdicciones no está regulada, y en las que está, como en la ciudad de Buenos Aires, se fue regulando enancada en las desgracias. Recordarán ustedes en el 87 San Emilien con 67 muertos, y luego lo que fue el 24 de enero del 2001, cuando mueren 5 abuelas, 4 ahogadas y una por hipotermia, en un geriátrico de la calle Superí,
En aquel momento, y hasta ese momento, el establecimiento geriátrico se habilitaba igual que cualquier otro comercio, como si fuera un kiosco, una estación de servicio. Ahí se hizo una ley, por eso digo, están enancadas estas cuestiones en desgracias. Se hizo una ley por parte de la legislatura, la 661, que, como se hizo dentro del recinto, no se podía hacer operativa porque la realidad establecía que de los 1.100 establecimientos habilitados que había en la ciudad, muchos de ellos, una gran mayoría o los que fueren, no podían adecuarse a la ley. Por cuestiones, en muchos casos, de infraestructura, de disposición de altos, de baños, etcétera, de ascensores, etcétera. Por lo cual, existió la ley, pero no fue operativa hasta el 2005. En junio del 2005 mueren 2 abuelas carbonizadas en un geriátrico de la calle Rocamora, en Palermo, y ahí se saca el decreto reglamentario, antedatado, como suelen pasar estas cosas en Argentina. Y lo que ocurrió en ese momento es que de los 1.100 quedaron 500. Es decir, desaparecieron 500 geriátricos de un día para el otro. ¿Desaparecieron 500 geriátricos de un día para el otro? ¿O desaparecieron los carteles en la puerta de 500 geriátricos? Es decir, en ese momento se clandestinizó la mitad de los geriátricos que había en la ciudad. Y esto llevó a que muchos de ellos descubrieran las mieses de la clandestinidad en la propia ciudad, y muchos otros se fueron mudando al conurbano, a la provincia de Buenos Aires, donde las habilitaciones las hacen los municipios, pero son habilitaciones, como decía, edilicias. En la ciudad se fijaba una cantidad de personal a niveles de atención y demás. Pero decía yo que los costos en realidad están fijados en relación a lo que paga PAMI. Y en relación, respecto de lo que paga PAMI, a lo que el empresario le tiene que devolver a PAMI. Por lo cual, los controles son tan a medias como los aranceles que se le pagan. Es y frecuente esto en lo que es geriatría y gerontología, convenciones truchas, ¿no? Convenciones de fulleros. Es decir, todos hacen como que. Pero también decía recién que el principal, o uno de los principales componentes del costo de internación es el recurso humano. Y ahí voy a este problema concreto que estamos padeciendo hoy. Podríamos hablar mucho de esto y medicamentos en mi núcleo psicótico, así que no lo voy a aburrir. El personal... les hago un paréntesis porque tiene que ver con la actividad de ustedes. Sobre lo que pasó en la dictadura, sabemos desgraciadamente bastante, y lo padecimos bastante,
los que éramos jóvenes en la época y todavía no perdimos la memoria, ni las marcas en el cuerpo. Pero poco se sabe de qué pasó con los viejos en la dictadura. Los milicos eran malos con nosotros y con los viejos eran piadosos. Nosotros nos encontramos, cuando regresó la democracia y algunos regresamos al país, que en quienes habían los geriátricos y cuáles eran los nuevos geriátricos tenían que ver también con un proyecto de sociedad distinta. Los grandes hospitales eran la base del sistema de salud pública en Argentina, se los había desguazado. Hablamos del Hospital Guillermo Rausch, un hospital de 1.500 camas. En 1914 se hizo la primera transfusión de sangre del mundo, el Luis Agote. Se desarrolló la cátedra de Finoquieto. El Hospital Alvear, 1.200 camas. El primer hospital de geriatría de Latinoamérica, donde nace la geriatría en Argentina, con Mario Tregelevich en el año 51, la llamada Colonia Martín Rodríguez, que está en Ituzaingó, y el Raimondi, que es un establecimiento que está en Necochea. Todos estos dependían de lo que era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y lo señaló porque son los que en el 78, año del Mundial, la dictadura los desactivó como hospitales de agudos y los convirtió en asilos. ¿Qué nos encontramos que había intramuros después del 84? Obviamente viejos, 3.000 viejos. ¿Y quién eran esos viejos? Y eran viejos que no tenían recursos, que eran indigentes, que no se podían jubilar. Y lo que fuimos viendo es la historia de esos 3.000 viejos. Eran los viejos militantes políticos de otra época, comunistas, de la resistencia peronista, socialistas, anarquistas. Vale decir que también hubo una decisión y un proyecto para la memoria social. No solo aniquilar el motor de cambio, quienes podíamos protagonizarlo etariamente, sino meter en intramuros lo que podía alimentar. Les aseguro que nos encontramos con cientos, miles de personas y personajes indecibles. Era la historia que había pasado por el país y eran las vidas que habían protagonizado esa historia. Pero esto es una referencia al margen. Vuelvo al tema de lo que es el geriátrico, con estas características que les comentaba. Habíamos comentado que la internación se precipita a partir de un estallido determinado. Y ahora, ¿cómo es la convivencia de la comunidad geriátrica? De la comunidad geriátrica. Quien llegó ahí a partir de esa situación conforma su familia sustituta,
con lo que tiene a mano, y lo que tiene a mano lo incorpora, lo adopta también como parte de una nueva familia. Por lo cual, la vida es muy particular y las patologías institucionales también lo son. Trabajar con el adulto mayor y sobre todo en lugares que no hay externación, el deterioro lo vamos viendo secuencialmente. Por lo cual trabajamos con nuestro espejo que adelanta y con nuestro futuro deterioro. Y a su vez se nos van muriendo en la actividad muchos familiares, entre comillas, de esa familia sustituta que se va conformando. Y esto es complicado, uno no termina ileso, ¿no? Lo toma con distancia, acude al humor negro, pero gran parte del personal que trabaja, y es el personal que está en relación más directa con el adulto mayor, tiene una baja calificación profesional. Recién estamos formando cuidadores, cuidadoras, desde hace algunos años. Estamos tratando de formalizar la actividad. Empezamos con capacitación del Ministerio de Trabajo, con Tomada en su momento. La idea es llegar a un registro de cuidadoras, cuidadores, para que no sigan siendo explotados, no teniendo derechos, etcétera, etcétera, como ocurre. Ahora, ese personal es el mayoritario, es esforzadísimo, voluntarioso, es de una calidad muy, muy particular, muy poco entendible. Hay que trabajar con un dependiente todos los días, todo el día, cambiando pañales y los etcétera que pasan adentro. ¿Qué pasa? Ese personal es poco en relación a la tarea que tiene que realizar y está muy mal pago. Está tan mal pago en el geriátrico de los Incas, que ustedes vieron tal vez cómo hubo que evacuarlo, murieron 7 residentes, hay positivos otros 30, etcétera, etcétera. Ese personal tiene que trabajar para completar la cobertura de su canasta en un par de lados, a veces en otro geriátrico o a veces en atención domiciliaria. En general cobra un cuidador o una cuidadora 25 a 30 mil pesos a lo sumo. En la ciudad y en el primer cordón de Buenos Aires vienen a trabajar de muy lejos, vienen del segundo o tercer cordón, viajan mucho, tren, colectivo. ¿Y qué pasa? Y concluyo con la idea para no aburrirlo demasiado más. Ese personal al cual se le paga poco, el cual es muy vulnerable, es decir, puede transitar con el virus, más allá del protocolo que le tomamos, si hay febrícula, cambiarse la ropa, etcétera, etcétera. Es uno de los vehículos que estamos viendo muy claramente, puede ser el elemento que haga circular el virus hacia el geriátrico o que se lo lleve del geriátrico a su comunidad
Y ambas vías son peligrosísimas, porque también viven en barrios populares, viven en zonas muy vulnerables. La particularidad, a su vez, es que esto no viene siendo tenido en cuenta. Primero no lo advirtieron los propios protocolos, no se tomó la experiencia que habían generado ya algunos hechos muy visibles, como la caída del geriátrico de Córdoba, con 65 positivos y ahora 7 muertos. Y vemos ahí que el problema es cada día más grave, cada momento, cada segundo más grave. Ese personal, yo decía, siempre es escaso. Los habilitados trabajan siempre con el mínimo indispensable de ese personal mal pago. Ese personal mal pago, indispensable, mermó entre un 10 y 15% a partir de la cuarentena. Hubo que licenciar mayores de 60, hubo que licenciar personas con enfermedades, hubo que licenciar embarazadas. Y a su vez, se blindan los hogares, se blindan los geriátricos. Es decir, no pueden entrar los familiares, precisamente para evitar la circulación del virus, etc. El familiar, en muchos casos, actuaba como rueda de auxilio a la sobrecarga que tiene el personal. Sobre todo en cuestiones no menores, como la ingesta de los postrados, la ingesta de un dependiente, a diferencia de un autoválido, tarda 45 minutos, una hora. El autoválido se le pone la bandeja y come. Por lo cual, ese tipo de actividades no tiene esa ayuda. Es decir, se va fragilizando cada vez más la atención interna. Si había que cambiar el pañal 4 veces en el día, se cambia 2. Porque no da el tiempo. Ni da tampoco la fuerza para poder hacerlo. A esto hay que agregarle que conforme el protocolo, que se habilitaron habitaciones a tal efecto para aislamiento de casos sospechados o pacientes para traslado, ante un caso sospechado hay que licenciar al personal que lo atendía. Por lo cual la fragilización día a día es mucho mayor. Y ustedes me dirán, pero hay listas de personal para... La gente de afuera es muy difícil que ingrese, sobre todo cuando hay casos, algún caso positivo, por miedo, y porque les pagan 3 mangos. Entonces, en este estado de absoluta fragilización del esquema interno, de absoluto estrés, porque la mirada desde afuera es criminalizar cuando pasa algo en el establecimiento a quienes laburan en el establecimiento, más allá de la responsabilidad de los dueños, de los que lo gerencian, etcétera, etcétera, nos lleva a una enorme cantidad de episodios. Los mínimos son los que hemos visto, pero por día hay problemas en 20 lugares de provincia de Buenos Aires. Bueno, provincia de Buenos Aires estalló en Moreno un clandestino. Ahí teníamos todo el personal en negro, se le pagaban 3 mangos, no se sabía qué pasaba ahí. O estallaron los Incas y Recoleta del grupo Montalto, que tiene 9 geriátricos,
donde se suponía que había un buen estándar, se paga 180.000 pesos la mensualidad, etcétera, etcétera. O estalló Parque Avellaneda, que es un geriátrico con 45 pacientes de PAMI. La particularidad de aquellos que también tienen pacientes de PAMI es que tienen un doble control, supuestamente. Es decir, el control jurisdiccional del gobierno de la ciudad y el control del contrato de PAMI, la auditoría que hace PAMI. Ahí tuvimos, bueno, tenemos 7 muertos y 45 positivos, Belción en Flores, el de Córdoba, 6 muertos, 65 positivos, 7 muertos. Y la particularidad, quien fue el involuntario transmisor que ingresó el virus es el médico, que a su vez era médico de cabecera en la comunidad. Bueno, hasta ahí, sin agregar lo que está pasando en este momento que estamos hablando y todo lo que puede llegar a pasar. ¿Qué hacer frente a esto? Porque los protocolos, los habilitados más o menos se cumplen. Hay insumos, los insumos de bioseguridad aumentaron una enormidad. Por lo cual, hoy los que trabajan en forma privada están planteando aumentos a los familiares. No es solo tener los insumos que corresponden, sino tener el personal que lo sepa usar como corresponde. Personal que tiene mucha cotidianeidad en un trabajo, o no tiene la calificación para usarlo de la forma debida, o nos mata la confianza. A veces hacemos las cosas con tanta seguridad que cometemos errores. Y el problema es que, y lo dije, cuando aparece el síntoma, ya el virus circula. El Belción en Flores fue un caso muy claro. Un abuelo con sintomatología, testean 170 personas, residentes y personal, 35 positivos. ¿Qué estamos recibiendo del mundo y qué venimos planteando desde el principio de toda esta situación? Lo planteábamos ya en marzo. La necesidad de testeos permanentes, sobre todo para el personal. En Alemania, en Israel, que no tuvieron gran cantidad de fallecidos adultos mayores en internación, se testea, actualmente que pasó el pico cada 4 días, y en el momento del pico cada 1 o 2 días. Nosotros tal vez no podamos aspirar a eso, pero nosotros ahora solo testeamos en cualquier jurisdicción cuando tenemos el caso. Cuando tenemos el caso, nos estalló el lugar. Lo otro nos permitiría hacer aislamiento, separar si hay una persona, y si detectamos que hay anticuerpos, ahí podemos trabajar sobre todo el grupo. Esto, que lo diga yo, es poco significativo. Es decir, lo planteamos en su momento, lo tomó la Comisión de Epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación y lo aceptó como prioritario. Las 3 prioridades: personal de salud, que sabemos que tiene un alto grado de positivos
y en un contagio horizontal, geriátricos y barrios populares. Son decisivos los testeos. Ninguna jurisdicción nos dijo que no al tema de geriátricos, pero los test, los kits de test, son como las viejas tropas del general Alais, ¿no? De semana a semana van a llegar, y hoy yo lo veo en lo discursivo, que se mencionan los 3 estamentos a testear, pero se hace hincapié, y necesariamente en barrios populares y demás, pero geriátrico queda siempre olvidado. Y de hecho, lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Concluyo. Hasta acá les conté lo que todos ustedes saben y pueden ver. ¿Qué es lo que podemos ver en el momento de la inundación? Lo que no se ve y es tan dramático como lo que conté, ¿qué pasa después que bajó el agua? Hoy tenemos decenas de adultos mayores de todos esos lugares que vimos, que evacuaban, que la ambulancia, qué sé yo, que le van dando de alta en la internación de agudos y no se sabe qué hacer con ellos. El lugar del cual provenían está clausurado, el resto de los geriátricos están blindados, no aceptan nuevos residentes. ¿Y qué vamos haciendo? Lo que se puede, porque son pacientes que más allá del COVID tienen otras patologías. ¿Y a qué voy? Muchos de esos pacientes van a quedar en el camino. En esos, y perdón por la palabra, traslados, se mueren mucho más que los que tuvieron la poca fortuna de estar infectados. Y con mucho más sufrimiento. Se trasladan pacientes en internaciones de agudo distintas. Teníamos pacientes en el Español del Hogar Loyola. Una noche lo llevaron del Hospital Español a Marcos Paz. No ven a su familia en todo el trayecto. La familia se entera cuando va al lugar y le dijeron, los trasladamos anoche a tal lado. ¿Dónde es Marcos Paz? ¿Dónde está mi abuela, mi mamá? Bueno, este es el drama que subyace, y quienes trabajamos en esto apelamos a la vieja filosofía argentina, el masomenismo. Metemos uno donde no se puede, arreglamos con otro en uno de los geriátricos públicos. Los geriátricos públicos también se van infectando, van cayendo personal. Se entrelaza lo que es el problema de barrios populares y geriátricos a través del personal. Los 5 infectados que tuvimos en el Rauso los atendía un chico del barrio 31. ¿Qué es más? Fuimos a testear cuando nos enteramos y ese chico, totalmente así, digo, chico tiene 31 años, ¿no? Un muchacho, yo tengo bastante más que el doble, por lo cual nos enteramos cuando se fue a testear en el barrio que era positivo, y se testeó la sala que estaba trabajando él, y sacamos 5 positivos. Digo, pero es un juego de casualidades,
Por eso el tema de los testeos es fundamental. Y concluyo, me parece que hoy estamos en un dilema que los gerontólogos, los geriatras, se nos plantea todo el tiempo. Y es una cosa muy distinta retrasar la muerte a alargar la vida. Me parece que en este punto es lo que nos debatimos desde la ética cotidiana quienes laburamos en el sector. Hasta acá más o menos la presentación del tema. Les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor. Muy completo el panorama que nos deja. Así que dejamos abierta la posibilidad de intervención de todos los que están participando de la reunión. Bruno, creo que estás listo para coordinarlo. No tenés audio, Bruno. Bruno. Perdón, Ricardo Nioy pidió la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No pude saludar, pero, doctor, estuve escuchando atentamente lo que estaba diciendo y estoy sacando conclusiones, ¿no? Que, bueno, los protocolos sanitarios están, pero que faltan, que ocurren muertes en traslado, pero mi pregunta, y dado que pertenezco al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y hay varios comisionados y también de comités del interior, que por ahí tienen otra realidad con el tema de geriátricos. Mi pregunta es la siguiente: si hay algún protocolo para que estos adultos mayores tengan la posibilidad de erradicar denuncias, si hay hallazgos cuando se hacen estos auditorías que hace PAMI, si estas auditorías son presenciales en los lugares, si se llevan adelante algún tipo de monitoreo o posibilidad, digamos, de charlar con estos adultos mayores y preguntarles cuál es su situación, si esa situación cambió de la última visita o si tienen posibilidad de erradicar denuncias. Yo tengo entendido que la mayoría de las denuncias las terminan radicando los familiares una vez que tienen algún contacto, que el adulto mayor les ponen conocimiento de estos malos tratos o posibilidad de tortura, ¿no? Quisiera saber su opinión sobre el tema. Gracias. No, mira, hay muchas denuncias de adultos mayores directamente, que son obviamente autoválidos o semidependientes. Nosotros inclusive, como no tenemos ningún tipo de formalidad para tomar la denuncia, a veces simplemente el hecho de llamarnos telefónicamente y contarnos nos lleva a hacer el procedimiento. El problema es el siguiente. Hay un estándar medio que a veces el autoválido lo puede percibir, pero el más frágil, el dependiente, salvo a través de un familiar, a veces hay una gran mezcla ahí, porque a veces tiene que ver la denuncia con la relación del familiar con o el personal o con la institución, y luego no se convierte en un hecho objetivo, digamos, que uno pueda tomarlo como referencia de lo que pasa dentro del propio establecimiento. Sí tenemos un problema, por ejemplo, gravísimo, cuando comprobamos hechos, o lo comprueba el propio PAMI. Las auditorías del PAMI suelen ser buenas, pero dentro del estándar de lo posible. Es decir, se controla hasta donde llega la realidad que puede absorber la institución, el establecimiento.
los 40.000 pesos que se le paga, digamos, ¿no? El problema es cuando hay que clausurar, que podríamos estar clausurando a la ciudad, en provincia de Buenos Aires, 2 o 3 por día, porque no tenés camas alternativas. Es más, nos tocó clausurar geriátricos, evacuarlos. Muchos de los clandestinos son verdaderos morideros. Las cosas que uno se encuentra, las escaras que ves, desnutrición, deshidratación, lo que queramos. Ahora vos evacuás 20 abuelos, los llevás a una internación de agudos para compensarlo. Y después, ¿dónde los pones? Es decir, no tenés camas alternativas. ¿Qué está pasando en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba? Se clausura y la clausura implica que no puede haber nuevos ingresos. Y esto se convierte en una trampa peor para el residente que queda adentro que el momento antes de la clausura, porque se va achicando la unidad económica, es decir, al no ingresar nuevos, la economía del lugar se va reduciendo y las condiciones de quienes quedaron empeoran. Es decir, tenemos un problema muy circular, donde todos sabemos lo que está mal, pero no tenés dónde poder descargar eso que está mal. Uno de los problemas que quedó fijado, PAMI de las 150.000 camas tiene contratadas 45.000. Por lo cual, los geriátricos que tienen camas de PAMI tienen ese doble control al cual yo aludía, es decir, el control jurisdiccional y el control de PAMI y su contrato. Ahora, el resto, los controles son relativísimos. En provincia de Buenos Aires depende el control central de lo que es el Ministerio de Salud de provincia. Está considerado como establecimiento de salud, como hospital de crónicos, por lo cual están dentro del marco de los otros 4.000 establecimientos que tiene la provincia. El control al geriátrico llega una vez al año, si llega, salvo que exista un desborde, algo que precipite la inspección, el control y demás. Y en cualquier caso, tenemos siempre el problema de dónde evacuamos. Pero a su vez, porque también evacuar es muy difícil por algo que contaba al principio. Es decir, vos a veces en internación cambiás a un residente de habitación y se te muere. A veces la vista de la afuera, ves que hay un residente que se está peleando todos los días con la cambiadora. Y vos decís, esto es maltrato, ¿viste? Que se putean, le tienen un zapato. Vos le sacás a esa cuidadora o lo llevás a otro lado y se te viene en banda. Porque en realidad, cuando yo hablaba de la familia sustituta, hablaba de lo que es un mundo de relaciones que tiene esas particularidades. La mezcla de afecto, de debate, de discusión. No voy a las agresiones, obviamente, graves, pero hay muchas cuestiones de la vida cotidiana que, vistas de afuera, parecieran ser un abuso, un maltrato, y son parte de esa vida cotidiana.
Y hay otras cosas que son mucho menos visibles, por ejemplo, el chaleco químico. Es decir, vos vas a un geriátrico, cuando yo voy a un geriátrico, está demasiado prolijo, digo, algo está pasando. Tienen los viejos bañaditos, cambiaditos, sentaditos, frente al televisor. Tiene una Lopidol encima. Vos decís, bueno, están bárbaros. A las 3 horas está frente al mismo televisor, no sabe qué carajo está mirando. Y vos sabés que esto lo asimilo, contaba el tema de los hogares convertidos en geriátricos por parte de los milicos. Cuando los tomamos nosotros, eran cuarteles. Eran de una prolijidad absoluta. Claro, todos los tipos se tenían 8 de la mañana a levantarse, hacer la cama, desayunar en media hora. Estaba todo reluciente. Nosotros dijimos, esto no puede ser. La vida en un hogar no es así. Entonces, hubo una temporada que nos puteaba a todo el mundo porque fue el destape. Muchachos, se levantan, hagan lo que quieran, sabiendo las críticas, las puteadas, hasta que empezaron a armar su propio contrato, sus normas de convivencia. Pero en el durante, te parece a veces ese desorden, entre comillas, que es la vida misma, como que la cosa no funciona. Así que, bueno, hay anécdotas de ese tipo de orden. Los capellanes de los hogares, que eran los que cuidaban la moral, eran todos milicos, tenían las jinetas y eran los tipos que decían quién podía vivir con quién. Entonces, una de las cosas que estaba prohibida eran la convivencia en una habitación de 2 residentes si no eran un matrimonio con libreta de matrimonio. Imagínate, ahí gente de 80, 90 años. Nosotros, obviamente, transformamos eso en uniones vinculares, es decir, las habitaciones esas, dijimos, bueno, no son para matrimonios, son para uniones vinculares, podían vivir 2 hombres, 2 amigas, lo que fuere, uniones vinculares. Bueno, el cura, que todavía permanecía, porque era planta permanente de lo que era la municipalidad, entraba yo y sacaba la cruz. Y después de eso, habilitamos habitaciones por uniones transitorias de los viejos. Y ahí tuvo la poca fortuna de excomulgarme a mí, que fui siempre ateo. Pero, digo, había ciertas pautas, todo lo que pasa fuera de la sociedad, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, pasa también en las instituciones mucho más potenciado y a su vez más ridículo, si se quiere. Ahí había pedido la palabra Natalia Rochetti. Bueno, no, muy breve, un poco era, Ricardo también sintetizó algo de lo que iba a decir. Nosotros desde el mecanismo provincial no hacemos estrictamente monitoreo en geriátricos, pero sí es algo que tenemos como apuesta a comenzar este año, con lo cual nos sirve, digamos, esto que está planteando Eugenio, cuestiones de qué mirar, qué observar, que son muy similares a los otros espacios de encierro también, como la cárcel y el psiquiátrico. Y sí me aparecían como 2 cuestiones. En primer lugar, ¿quién supervisa o fiscaliza estos espacios? Me parece muy similar a las comunidades terapéuticas, estos espacios que se privatizan
porque el Estado no ofrece otra cosa y ese control termina siendo una vez cada 2 años y sobre si el matafuego está vencido o no, que es importante, digo, pero que son otras cuestiones a las que uno apuntaría. Me parece que es necesario apuntar a elevar el estándar de fiscalización para que no sea solamente lo estructural, sino también el abordaje, no sé si es tratamiento, digamos, qué se hace con esas personas las 24 horas del día. Y después otra cuestión que pensaba, que es más desde la experiencia de nuestro programa, es cuando se mezclan dos situaciones, como es las personas, los adultos mayores con problemáticas de salud mental. Nosotros estamos haciendo rastreo, ya que no podemos ir presencialmente, estamos haciendo rastreo en los diferentes monovalentes de la provincia, y la mayor preocupación es porque más de la mitad de la población es población vieja, digamos, por así decirlo. Entonces, no solamente es una preocupación en el COVID, sino también que saben que si esas personas agarran el virus, generalmente vayan a morir en el lugar. Y los protocolos, cuando vos hablabas del hisopado, los protocolos que se utilizan en los hospitales son los protocolos de monovalente y no los de, tendría que ser para personas adultas mayores, que serían otro tipo de protocolo. Entonces, nos parecía que, nada, lo gravoso, digamos, cuando se conjugan dos vulneraciones o una población con determinada edad con estas problemáticas. Y el tema de la familia también, para cerrar, digamos, son más como aportes, nada nuevo, que no solamente la familia no está ahí para sostener ahora el tema de los cuidados, alimentación, sino también para alertar sobre situaciones de violencia. Por supuesto, claro. En todos los espacios de encierro, la familia ocupa ese lugar central de viabilizar denuncias ante determinadas situaciones. Y otra cuestión que se me ocurría es cómo pensar elevar el nivel de fiscalización de estos lugares, sabiendo que si elevas el nivel, clausurás a todos los lugares y tampoco hay otras ofertas, que muchas veces la familia no es un lugar posible por un montón de situaciones y decisiones personales, familiares, y entonces, ¿qué pensar, digamos, para, además de elevar el nivel de fiscalización, qué otra política pública de cuidado podría haber para acompañar esto? Mira, hay dos temas. Uno de los problemas que tenemos que a partir de mayo del 2002, cuando se incorporó la emergencia, el PMO, se sacó del mismo la prestación geriátrica, por lo cual solo salió del PMO en el 2004 PAMI. Hay muchos que tienen otras obras sociales, son muy pocas las obras sociales que dan algún subsidio para la internación geriátrica. Por lo cual, cuando la internación geriátrica tiene que ser sostenida por la familia, si la hay, o si la familia tiene recursos para hacerlo, es muy difícil pagar todo el tiempo 40, 50, 60 mil pesos. Esto ha reproducido la cantidad de geriátricos truchos que te cobran 15, 20 y se hace lo que se puede. En términos de la geriatría clandestina hay dos estándares. Unos que son los más próximos al geriátrico habilitado y que tienen pautas de atención que pretenden ser similares, pero con personal en negro, con fallas estructurales y demás. Y los otros que son morideros, que son lugares que aparecen funcionando como pensiones en un primer lugar, en un primer momento, con 4, 5, 6, 7 viejos, primero autoválidos, que a medida que van siendo dependientes, bueno, es donde empieza el drama, porque ya no se llama al médico, porque si entra el profesional tiene que denunciar al lugar. Entonces, a mayor enfermedad, a mayor postración,
menores respuestas. El problema que tenemos a su vez, y que vos señalabas, que en realidad, primero, si te entra un auto válido, va a terminar siendo dependiente porque no hay externación. Muchas de las patologías que va teniendo en ese camino de la dependencia están asociadas con pérdidas cognitivas y con demencias, por lo cual no tenemos camas aptas para eso. Ahí tenemos una gran mezcla, inclusive en términos de la idoneidad que pueda tener el personal para atender ese tipo de patologías. Me habías comentado algo más que, perdón, si me lo reiteras. No sé precisamente cuál, pero no, esto, no sé si es algo para que nos podamos responder hoy a la tarde, digamos, pero ¿cómo hacer para elevar el nivel de fiscalización y que no implique la expulsión de las personas, sino, bueno, qué otra política se puede generar para contener esta población? Digamos, pregunta amplia, digamos, pero bueno, para pensar, me parece. Sí, mira, yo cuando planteaba el tema de los testeos, tienen dos cualidades. Una que es la detección precoz, etcétera, etcétera. Y el otro tema es la presencia permanente cada 3, 4 días del equipo de salud dentro del geriátrico, que es exógeno a lo que ocurre y a lo que la comunidad geriátrica está acostumbrada, está más acostumbrada a que le venga la auditoría de PAMI, a la auditoría de la municipalidad de no sé dónde, o del Ministerio de Salud, que vienen cada tanto, a que haya un equipo de salud que no va a intervenir sobre todo lo que pasa en el geriátrico, pero que tiene una presencia desde el afuera y que en muchos casos aparece como protectivo. Hoy el estrés de los que están adentro del geriátrico, de los trabajadores, es brutal. Esto les da seguridad, pero a su vez se sienten controlados para que pasado mañana, cuando vuelven, o dentro de 4 días, cuando vuelven, las cosas estén en orden. Digo, esto es desde lo informal lo que podemos hacer en un momento de crisis como esta. Es más, yo decía, y lo vengo diciendo en el desierto desde hace un par de meses, hay que hablar y hay que llamar a los que tienen geriátricos privados, clandestinos, y decirles, viejo, díganos dónde está, no lo vamos a clausurar ahora, pero queremos que entre el equipo de salud y que aunque sea provisoriamente le haga un protocolo de atención, de qué puede hacer cuando usted tiene a alguien que se siente mal, que pueda estar infectado, porque lo que pasa en la clandestinidad es que frente al control se cierran cada vez más. Entonces, en este momento mucho más no podemos hacer. Tenemos que tratar en los habilitados que haya testeos y presencia. En general, en los distintos lugares, controles los hay, pero algo que se decía ahí, si no sabes qué mirar es muy difícil controlar. Es decir, a veces cuando vas, más que oler a pis, hay que oler a desinfectante o a productos
que tapan el olor a amoníaco. Ahora, para eso tenés que tener el expertise de saber qué vas a buscar. Si no, te muestran, yo te puedo mostrar un geriátrico malo y te muestro las partes buenas y pasa. La apreciación del residente siempre es relativa porque, como pasa también en otro tipo de instituciones, el que viene de afuera se va y el residente se queda. Y hay sanciones, ¿no? Y él lo sabe, por lo cual, en general, cuando nosotros trabajamos mucho con el tema de identidad reservada y demás, porque hay sanciones, hay sanciones. Ahí había pedido la palabra Rosario Alsina. Hola, bueno, muchas gracias por la información que nos brindó. En principio yo quería preguntar, o sea, si bien nosotros hicimos pedido de informes a algunas jurisdicciones, yo quería saber si tiene conocimiento, si en otras provincias se han realizado algún monitoreo de tipo presencial a través de PAMI o de las autoridades del Poder Ejecutivo, y si, y también en base a información que circuló de la Asociación de Neurología, que plantea que en el caso de los establecimientos de adultos mayores se va a extender el aislamiento por 2 años más, o por lo menos eso tal vez es lo que se está pensando. ¿Cómo piensa que se podrían realizar este tipo de visitas y qué protocolos o cuidados deberíamos tener en ese caso? Sí, sí, se están haciendo constataciones, se están haciendo controles de PAMI en general en todos los distritos que tiene internación. Los problemas más serios son los grandes centros urbanos, en ciudades chicas y demás, esto funciona mejor, a veces no tienen tanto confort, pero como trabajan con gente conocida, que es del pueblo y demás, no hay grandes desaguisados. En tema del aislamiento, es todo un tema, ¿no? Porque el envejecimiento cruza 2 variables, que son el tiempo y la libertad, ¿no? La autonomía. Por lo cual, el restringir, como hoy está, la presencia de los afectos y demás, más allá del teléfono, de todas estas cuestiones, me parece que es muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Hay que tratar de imaginar normas y pautas de bioseguridad todo lo posible, pero me parece que el aislamiento mucho tiempo más no va a andar, ¿no? Puede generar consecuencias peores a veces que las que se pretenden evitar. Espero que haya soluciones antes de esto, ¿no? Antes de ese tiempo. Facundo Capurro pidió la palabra. Bueno, primero, muchas gracias también por la charla, la verdad que es muy, muy interesante y hay muchísimas preguntas. Voy a hacer 2 nomás, una muy concreta que tiene que ver con el número que dijo al principio de 3.800 geriátricos, si no me equivoco, y 1.000 clandestinos, ¿sí? Los 1.000 clandestinos están dentro de esos 3.800 o es aparte. Al margen, aparte. Ok, o sea, 3.800 habilitados y 1.000 clandestinos. Bien. Y la segunda tiene que ver, digamos, un poco, muchas preguntas que me fueron surgiendo, las fueron haciendo los y las compañeras en relación a la fiscalización, en relación a, digamos, cómo controlar y cómo, digamos, poder supervisar determinadas prácticas, pero más centrado en algo que mencionó usted sobre el contenido de qué es lo que hay que supervisar en una institución geriátrica, en términos de
digamos, de prácticas abusivas o prácticas que pueden constituir malos tratos o eventualmente torturas, ¿no? Digamos, hablamos usted mencionó el chaleco químico, que es algo que tengo entendido que es algo bastante generalizado o extendido, digamos, en la mayoría de las instituciones, pero también qué otras prácticas, digamos, de acuerdo a su experiencia, habría digamos, que incrementar el monitoreo, o poner el ojo, pueden ser restricciones físicas, digamos, digamos, o falencias en la atención, en la alimentación. Un poco esa sería la pregunta, y también la última, digamos, transversal, sería si hay alguna especificidad que tenemos que tener en cuenta en relación a los gerontopsiquiátricos, a las instituciones geriátricas con, digamos, para personas Con control con psiquiátrico. padecimientos psiquiátricos. Sí. Mira, en términos, los controles convencionales obviamente que sirven, pero es una task force que cae en un momento determinado, que mira todo, la cocina, el baño, esto, el otro, pero yo los creo relativos, no porque no existan fórmulas de control en eso que se hace, sino porque me parece que hay que hacer un seguimiento más sutil cuando se tienen dudas. Nosotros lo que hacemos mucho más informalmente es pasar de visita a alguien determinadas veces por semana, mandar a alguien a charlar con los otros viejos que están en la misma residencia. El problema es que esto lleva un tiempo y lleva a tener un conocimiento del lenguaje. Es decir, en general, el adulto mayor tiene los problemas de cualquier otra condición etaria, pero a veces el expresarlos hay que saber cómo leerlos. Por ejemplo, yo voy a un geriátrico y digo, bueno, a ver, le pregunto, ¿cómo comen? El 90% me va a decir mal. Ahora, si yo no agarro a cada uno lo que me dicen que come mal, me quedo mirando a ver cómo es la elaboración en la cocina, qué es lo que le dan, el gramaje, qué sé yo. Mientras que cuando hablo con cada uno, el comen mal es que anda mal con la cuidadora, que no lo va a visitar el hijo, que no le dejan hacer tal cosa, que quiere estar en la habitación con tal y que está con tal otro. Es decir, hay una escucha. Es como la geriatría no es ninguna especialidad sofisticada, sino escuchar, tener más oído. Un médico clínico sabe todo lo que sabe un geriatra, pero tiene que tener otra escucha, tiene que a veces interpretar que una misma enfermedad tiene una sintomatología diversa o tiene expresiones diversas. A veces entra un viejo delirante y está dementizado y tiene una infección urinaria. Es decir, hay cuestiones que necesitan de un tiempo y de un conocimiento de con quién estás trabajando. Esto es a lo que debiéramos llegar post pandemia para cambiar los problemas estructurales que hoy tenemos, ¿no? Es decir, como decía al principio, la pandemia lo que hace es potenciar esos defectos que ya estructuralmente existen. Ahí pidió la palabra Rocío Alconada. Los rampé, perdón.
el tema hoy tenemos una enorme escasez de RAMPE, de residencia de adultos mayores con control psiquiátrico. En realidad están mezclados con el resto de los residentes o con otras patologías. Lo de mezclados, tal vez no es bueno señalarlo como tal, porque a veces tampoco es bueno hacer guetos para ciertas patologías y demás, siempre y cuando se tenga el personal necesario y calificado para atender. Bien. Buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y en realidad yo le quería consultar sobre un punto, una cuestión puntual, que es esto de las cuestiones de los traslados y cómo a veces perjudica más un traslado que los beneficios que puede traer, ¿verdad? Y mi pregunta apunta desde el desconocimiento a si existe la posibilidad, se ha evaluado, se sabe la posibilidad en cuanto a la cantidad de trasladados y luego cómo se desarrolló, la cantidad de enfermos, cómo se desarrolló la enfermedad, en qué terminó, si existe la posibilidad de plantear que esto no se realice, que existan lugares, o que sea, que se separe la persona que está enferma y la que no está enferma, no sé, si existe la posibilidad de buscarle una vuelta en los traslados. Mira, hoy materialmente no. Materialmente se lleva a donde hay disponibilidad, en principio, de camas de agudos o de camas ventiladas que pueda necesitar la persona. Y esto es muy relativo, es decir, porque esa disponibilidad es diversa en cada momento, aún dentro del mismo día. Por lo cual es uno de los problemas serios que tenemos, porque inclusive los viejos tenemos un equilibrio inestable en términos de nuestro organismo y demás. Y cuando se lo mueve de un lado a otro, o cuando se lo saca del grupo, realmente se desbalancea mucho, ese equilibrio inestable estalla, ¿no? Hoy materialmente no hay posibilidades de ser ordenados en algo que no estaba previsto, ¿no? Gracias. No hay más pedidos. Una acotación al respecto. Tenemos un problema que está pasando ahora, y para no abundar más, estamos entrando en estos días en el periodo de mayor morbilidad, por lo cual tenemos la influenza que está llegando, la cola del dengue que se está yendo y el COVID que está. Dos de estas patologías tienen sintomatología muy similar, es decir, un dolor de garganta el año pasado era un té con aspirina y hoy es un testeo, una internación. Esto va a ser mucho más complejo lo que hoy estaba describiendo. Y va inclusive a generar muchas más derivaciones, aún de pacientes sospechados, ¿no es cierto? Así que me parece que hay que tratar de apurar el tema de los testeos, porque me parece que cada día y cada momento son más indispensables. No van a solucionar mágicamente todas estas situaciones que venía planteando y demás, pero sí pueden ser un elemento bastante compensador
e inclusive bastante tranquilizador para el personal, porque el personal se nos está agotando por todo esto que describía muy rápidamente. Y una sola referencia más. Desde el punto de vista no de lo humano, que es lo que nos interesa a nosotros, desde el economicismo puro, un test sale 4.500 pesos. Una cama de internación de agudos en Buenos Aires sale entre 15.000 pesos, por lo menos, hasta 20.000. Un día cama. Un día cama. ¿No? Así que hacer en una persona 4 o 5 testeos en el mes, en realidad nos está ahorrando ese día cama de agudos, ¿no? Me parece, no hay ni que pensar, ¿no? Ahí pidió la palabra Lucía Camardón. Hola a todos y todas. Doctor, bueno, muy interesante y bueno, muchas gracias por sus palabras. Comentaba que la complejidad con respecto a las habilitaciones, que se concentraban básicamente en el tema edilicio, y bueno, y que obviamente están muy sujetas a lo que inspeccione de cada jurisdicción. Pero existe, perdón por mi ignorancia, pero ¿existe algún organismo nacional que centralice toda esta información respecto de las habilitaciones? No, es por jurisdicción. Y es más, en algunas jurisdicciones la actividad geriátrica es considerada establecimiento de salud, y en otros es un establecimiento de residencia de larga estadía controlado por personal de salud en uno de los aspectos. Así que hay una gran diáspora de interpretaciones sobre lo que es el instituto o el establecimiento. Y perdón, y una consulta más relacionada también con esto, y los datos respecto de los establecimientos, ¿a qué organismo recomendaría usted solicitar la información sobre lo más actualizada posible sobre los establecimientos, bueno, y direcciones, y al menos, bueno, la información básica con la que se cuente Hay algunos lugares, por ejemplo, Córdoba tiene un registro público, Ciudad de Buenos Aires también, Mendoza también, hay varios lugares que tienen un registro público. Provincia de Buenos Aires tiene, el registro que tiene es el del Ministerio de Salud, que ahí están gran parte de los geriátricos, no todos, pero gran parte. Pero hay que ir armando tipo rompecabezas, ¿no? Claro, perdón, no, claro, no está centralizado, sino que hay que ir jurisdicción por jurisdicción. Sí, y PAMI tiene también de los lugares que tienen camas propias, pero son 500 y pico nada más. Eso iba a decir yo, el único que tiene centralizado es el PAMI, pero que se circunscribe solo a los que son prestadores. Claro, claro, que son 500 y pico. El único que centraliza es ese. Ahí Diana había pedido la palabra. Bueno, pero para ir cerrando, Eugenio, por supuesto, te agradecemos muchísimo esta charla, que esperemos que no sea la última. Contarle a todos y todas, e inclusive, bueno, a todos y a todas, que el comité tuvo que, por la pandemia, por la falta de movilidad, porque no podemos viajar a las provincias, reestructurar el plan de monitoreo. Y en ese nuevo plan de monitoreo de lugares de encierro, se me consultó si incluíamos a los geriátricos a ser monitoreados. Aunque yo contesté rápidamente que no, luego te acordás que te hice una consulta, Eugenio. ¿Qué considerabas vos? ¿Era oportuno
este comité, que a lo mejor no tiene esa capacitación en la especial escucha, el oído que hay que tener para entender el lenguaje del adulto mayor, convenía hacerlo. Y vos me diste una respuesta que coincidía en que en este momento no era conveniente desestructurar la seguridad, entre comillas, que el lugar donde está el anciano o anciana con una visita. Eso te voy a dar el cierre a vos para que expliques esto. Y contarte que con todas tus recomendaciones, que las hicimos nuestras, a través de Teresa García, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obtuvimos el mail de todos los distritos de nuestro país y de las intendencias, y les mandamos las recomendaciones y protocolos respecto de geriátricos. Porque en muchos lugares, personal joven de las instituciones que tienen que ver con el tema no sabían cómo moverse. Así que esperemos que juntos, Eugenio, nosotros seamos más, y proponerte a futuro la posibilidad de algún convenio entre nosotros y ustedes y tu defensoría, capacitarnos, que nos capaciten para tener esa mirada y esa escucha especial tan interesante que vos tenés. Sí, con mucho gusto, gracias Diana. No, yo lo que aludía a no incorporar nuevas visitas a los lugares, porque toda nueva visita en el instituto, el viejo la siente como una invasión. Y también el personal. Entonces, me parece que en este momento que está todo tan sensibilizado con los controles habituales, hay que avanzar y hay que tratar de apoyar a esos entes que están controlando, incorporándole algunos temas, observaciones. Yo tengo la posibilidad por antigüedad de conocer a casi todos y poder hablar. Y son bien recibidas las sugerencias que se van haciendo, así que me parece que es oportuno seguir en esta línea, incorporar lo que falta, y sí, juntarnos entre todos para ver cómo cambiar estas cuestiones de futuro. No solo la internación geriátrica, como está planteada en Argentina, es la salida a una situación que vive el adulto mayor, sino que lo que nos está faltando es el menú de lo previo. El menú de los previos son hogares de día con guarda nocturna, lo que es atención domiciliaria programada, lo que es casa compartida, lo que es casa tutelada. Es decir, hay una cantidad de programas que todos sabemos que existen. Lo que estoy nombrando está en internet, en el mundo funcionan, y acá no los pudimos desarrollar. Tenemos algunos programas que fueron testigos en su momento y demás, pero no tenemos un sistema alternativo a la internación, y mucho menos, y en eso hay un atraso terrible, a todo lo que es atención a demencias, Alzheimer y demás. La situación es muy complicada. El Alzheimer es la enfermedad del siglo XXI y todavía nosotros con eso no salimos del siglo XX. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Espera, Juanchi, que estás silenciado, Juanchi quiere decir algo, me parece, pero no está hablando. No, muchísimas gracias. Lo que dijo Diana, de alguna manera, es importantísimo. Este espacio que abrimos, Eugenio, es para seguir nutriéndolo con la interacción y con la cooperación.
la intervención de cada uno de los que preguntaron y dejaron inquietudes, tanto la representante de la Comisión Provincial por la Memoria, como nuestros representantes del equipo de trabajo, del equipo profesional del comité, Lucía, Rosario, Facundo, dejan de alguna manera varios de los componentes de ese futuro convenio que aspiramos a tener con ustedes, o este acuerdo de complementación de cooperación. Así que vamos a seguir trabajando juntos, creo que de alguna manera vamos a fortalecer el accionar de ambas instituciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Chao, hasta luego a todos. Chao a todos, gracias, que anden bien. Chao, Gracias, Eugenia. hasta luego. Gracias. Nos vemos.